Me llamo Isabella, tengo 28 años, y hasta hace 3 meses pensé que había perdido todo lo que mi padre construyó durante su vida. Pero el destino, y la previsión de mi padre, tenían otros planes. Todo comenzó cuando mi padre, Roberto Méndez, uno de los constructores más exitosos del país, fue diagnosticado con cáncer terminal. Los médicos le dieron 3 meses de vida, pero mi padre, siendo quien era, se negó a rendirse y luchó durante 6. Durante esos últimos meses, mi madrastra Victoria se transformó. Siempre había sido distante conmigo, pero al menos mantenía una fachada de cordialidad. Sin embargo, cuando el diagnóstico se confirmó, su verdadera naturaleza emergió. Tu padre necesita descansar, me decía cada vez que intentaba visitarlo. No es buen momento. Curiosamente, sus hijos, mis hermanastros gemelos Marco y Paula, de 24 años, tenían acceso ilimitado a la habitación de mi padre. Los 3 se habían mudado a nuestra casa familiar para ayudar, según decían. Una mañana, mientras esperaba en el pasillo del hospital después de que Victoria me negara nuevamente la entrada, escuché a una enfermera hablando con otra. Pobre señor Méndez, apenas puede mantenerse consciente con toda esa medicación. ¿Medicación? Pero el doctor solo recetó. Lo sé, pero su esposa insiste en que necesita calmantes extras para el dolor. El doctor García no está de acuerdo, pero ella amenazó con demandarnos. Mi corazón se detuvo. ¿Victoria estaba sedando a mi padre? Esa tarde, logré escabullirme en su habitación durante el cambio de turno de las enfermeras. Mi padre estaba dormido, pero algo en su mesa de noche llamó mi atención, un documento legal parcialmente visible bajo una revista. Con cuidado, lo saqué y mi sangre se heló. Era un Nuevo Testamento, fechado hace una semana. Mi nombre apenas aparecía, dejándome solo una pequeña suma de dinero mientras el resto de la fortuna, las empresas, las propiedades, todo, iba para Victoria y los gemelos. ¿Qué haces aquí? Me volví para encontrar a Victoria en la puerta, su rostro contraído de furia. ¿Qué es esto? Levanté el documento. ¿Qué le estás haciendo a mi padre? Es su voluntad, sonrió con malicia. Finalmente se dio cuenta de quien realmente se preocupa por él. Lo estás drogando. Las enfermeras. Las enfermeras. Su risa fue fría. Nadie te creerá. Soy su esposa, su cuidadora principal. Tú eres solo la hija que lo abandonó por años. Me fui a estudiar porque él lo quería. Siempre mantuvimos contacto. Y ahora estás desheredada. Acéptalo, Isabella. Perdiste. En ese momento, mi padre se movió en la cama. Sus ojos se abrieron levemente. Isa, su voz era débil. Papá. Me acerqué, pero Victoria se interpuso. Roberto, querido, está alterando tu descanso. Le dije que no viniera. Necesito. Mi padre intentó hablar. Necesitas descansar. Victoria presionó el botón de la enfermera. Isabella ya se iba. 2 enfermeras llegaron y Victoria les dijo que yo estaba alterando a mi padre. Me sacaron de la habitación mientras ella sonreía triunfalmente. Esa noche, desesperada, llamé a Manuel, el viejo amigo y abogado de mi padre. Un Nuevo Testamento. Su voz sonaba preocupada. Esto no está bien. Tu padre me hizo prometer hace años que yo manejaría todos sus asuntos legales. Victoria lo está sedando, Manuel. Apenas puede mantenerse despierto. Necesito que confíes en mí, Isabella. Tu padre, él previó que algo así podría pasar. ¿Qué quieres decir? No puedo decir más por teléfono. Pero necesito que hagas algo. En el estudio de tu padre, detrás del retrato familiar grande, hay una caja fuerte. La combinación es la fecha de fallecimiento de tu madre. Necesito que consigas lo que hay dentro antes de que Victoria lo encuentre. Pero Victoria no me deja entrar a la casa. Entonces tendremos que ser creativos. ¿Recuerdas a Carlos, el mayordomo? Sí, ha estado con nosotros desde que tengo memoria. Está de nuestro lado. Te ayudará a entrar esta noche. 4 horas después, me encontraba en el jardín trasero de mi propia casa, esperando la señal de Carlos. Victoria y los gemelos estaban en el hospital, manteniendo su vigilia junto a mi padre. Carlos me hizo entrar por la puerta de servicio y me guió hasta el estudio. Señorita Isabella, susurró mientras vigilaba el pasillo,
Su padre ha estado actuando extraño últimamente. Murmura cosas sobre documentos y pruebas cuando está solo. ¿Has notado algo más? La señora Victoria, la he visto salir del estudio varias veces, buscando algo. Pero nunca encuentra lo que quiere. El retrato familiar era enorme, mostraba a mi padre, mi madre, y yo de pequeña. Fue el último que nos tomamos antes de que mamá falleciera. Con ayuda de Carlos, lo descolgamos. La caja fuerte estaba ahí. Marqué la fecha, 12 de agosto de 98. El día que perdí a mi madre. Dentro había un sobremanila grueso y una nota escrita a mano. Mi querida Isa, si estás leyendo esto, significa que mis sospechas sobre Victoria eran correctas. Hay algo que necesitas saber sobre ella y los gemelos. La verdad está en el video que grabé hace 3 meses en la oficina del notario García. No confíes en nadie más que en Manuel y Carlos. Te amo, papá. Mientras leía la nota, escuchamos un carro estacionándose. Señorita. Carlos se asomó alarmado. Han vuelto. Rápidamente guardé el sobre en mi bolso y ayudé a Carlos a colgar el retrato. Apenas tuvimos tiempo de salir por la puerta trasera cuando escuchamos a Victoria entrar por el frente. Todo será nuestro mañana, su voz resonaba en el vestíbulo. El notario vendrá al hospital a primera hora. Mientras me alejaba en la noche, apreté el sobre contra mi pecho. Mi padre había dejado un último mensaje, y tenía el presentimiento de que Victoria estaba a punto de llevarse una gran sorpresa. Esa misma noche, en el apartamento de Manuel, abrimos el sobre que había recuperado de la caja fuerte. Dentro encontramos varios documentos y una USB. Esto es. Manuel ajustó sus gafas mientras revisaba los papeles, muy interesante. ¿Qué es? Resultados de una investigación privada sobre Victoria y los gemelos. Tu padre la encargó hace 6 meses, antes de enfermarse. Los documentos revelaban algo impactante. Victoria había estado casada antes, con un empresario que murió en circunstancias sospechosas. Heredó toda su fortuna, pero la perdió en menos de un año en inversiones fallidas. Espera, señalé una fecha en los documentos. ¿Los gemelos tienen 27 años? Victoria siempre dijo que tenían 24. Hay más, Manuel conectó la USB a su computadora. Tu padre grabó esto hace 3 meses en la oficina del notario García. La imagen de mi padre apareció en la pantalla. Se veía cansado pero lúcido, muy diferente al hombre sedado que Victoria mantenía en el hospital. Isabella, mi querida hija. Si estás viendo esto, significa que Victoria intentó quitarte tu herencia. Sabía que lo haría, es lo mismo que hizo con su primer esposo. Hace 6 meses, descubrí algo perturbador. Victoria había estado desviando fondos de la empresa a cuentas en el extranjero. Cuando la confronté, me amenazó con destruir mi reputación con falsos escándalos si no le daba el control total. Pero lo más grave es sobre los gemelos. No son sus hijos, son sus sobrinos. Sus padres murieron en un accidente hace 25 años, y Victoria falsificó documentos para aparecer como su madre. Lo hizo para acceder a un fideicomiso millonario que les dejaron sus verdaderos padres. Todo está documentado en estos archivos. El notario García tiene copias de todo, incluyendo las pruebas de la falsificación de identidad y el fraude al fideicomiso. He firmado un nuevo testamento, el verdadero, que está en poder del notario García. Solo puede ser abierto cuando todos los herederos estén presentes, incluyendo a los gemelos. Te amo, hija. Siempre fuiste mi único orgullo verdadero. El video terminó. Me quedé en shock mientras Manuel revisaba más documentos. Hay algo más, dijo. El primer esposo de Victoria no murió por causas naturales. La investigación sugiere que fue envenenado gradualmente con medicamentos que alteraban su conciencia. Como lo que le está haciendo a mi padre. Me levanté de un salto. Tenemos que ir al hospital. Espera, Manuel me detuvo. Necesitamos hacer esto bien. El notario García llegará mañana a las 9 de la mañana para la lectura del supuesto Nuevo Testamento. Debemos estar preparados. A las 8:30 de la mañana del día siguiente, entramos al hospital. Victoria y los gemelos ya estaban en la habitación de mi padre. Cuando me vieron entrar con Manuel y el notario García, sus expresiones cambiaron. ¿Qué hace ella aquí? Victoria se interpuso. Ya no es bienvenida. Como notario oficial del señor Méndez, García habló con autoridad.
Todos los herederos deben estar presentes. Ella ya no es heredera. Victoria agitó un documento. Roberto firmó un nuevo testamento. ¿Se refiere a este? García sacó el documento que Victoria mencionaba. El que se firmó mientras el señor Méndez estaba bajo fuertes sedantes no autorizados por su médico. Victoria palideció. Marco y Paula intercambiaron miradas nerviosas. No sé de qué habla. Victoria intentó mantener la compostura. Roberto estaba perfectamente lúcido. ¿Como su primer esposo antes de morir?, pregunté. El rostro de Victoria se transformó. ¿Qué has estado diciendo sobre mi primer esposo? Tal vez deberíamos preguntarle a los gemelos sobre sus verdaderos padres, Manuel intervino. Paula se levantó bruscamente. ¿De qué está hablando? Siéntense todos. El notario García sacó un sobresellado. Es hora de ver el verdadero último testamento del señor Méndez, grabado en video hace 3 meses. No. Victoria intentó arrebatarle el sobre. Roberto firmó uno nuevo. Yo lo vi. Señora Victoria Martínez, una voz grave sonó desde la puerta. O debería decir, Victoria Ruiz. 2 detectives entraron en la habitación. Ruiz. Marco miró a Victoria. Tía, ¿qué está pasando? Victoria se dejó caer en una silla, su máscara de control completamente rota. El notario García conectó su laptop. Creo que el señor Méndez tiene algunas revelaciones que compartir. La imagen de mi padre apareció en la pantalla, y el rostro de Victoria perdió todo color. La verdad que tanto había intentado ocultar estaba a punto de salir a la luz. El video de mi padre se reprodujo en la pequeña laptop del notario, revelando verdades que cambiarían nuestras vidas para siempre. Marco, Paula, la voz de mi padre era firme, muy diferente al susurro débil que Victoria había forzado en las últimas semanas. Sus verdaderos padres eran Antonio y María Ruiz, hermana de Victoria. Murieron en un accidente de auto cuando ustedes tenían 2 años. Los gemelos miraron a Victoria, quien había comenzado a temblar. Su tía Victoria falsificó documentos para aparecer como su madre y acceder al fideicomiso que sus padres les dejaron, más de $5 millones. Ese dinero desapareció hace años. ¿Es cierto? Paula se volvió hacia Victoria, lágrimas en sus ojos. ¿Nos robaste? Lo hice por ustedes. Victoria gritó. Necesitaban una madre. Como el primer esposo de Victoria necesitaba una esposa cariñosa, interrumpí. Antes de que lo envenenaras gradualmente. Los detectives se acercaron mientras el video continuaba. Victoria ha intentado el mismo patrón conmigo, mi padre explicaba. Desvío de fondos, medicación excesiva, y ahora intentará forzar un nuevo testamento. Pero he tomado precauciones. Victoria intentó levantarse, pero los detectives la detuvieron. Victoria Ruiz, anunció uno de ellos, está bajo arresto por fraude, falsificación de documentos, y tentativa de homicidio. No pueden probar nada, gritó mientras la esposaban. El notario García sacó más documentos. En realidad, el señor Méndez documentó todo. Incluso instaló cámaras ocultas que grabaron a la señora Victoria alterando su medicación. Mientras se llevaban a Victoria, Marco y Paula permanecieron sentados, devastados. ¿Qué pasará con nosotros? Marco preguntó en voz baja. El video de mi padre tenía la respuesta. Marco, Paula, ustedes son víctimas tanto como yo. Victoria les robó no solo su herencia, sino su verdadera identidad. Por eso, en mi testamento, he reservado una parte para ayudarlos a recuperar lo que es suyo por derecho. El notario García procedió a leer el verdadero testamento. La empresa constructora y la mayoría de los bienes quedaban a mi nombre, pero mi padre había establecido un fideicomiso para los gemelos que los ayudaría a recuperar parte de lo que Victoria les había robado. También hay evidencia para ayudarlos a reclamar legalmente lo que queda del fideicomiso de sus verdaderos padres, explicó Manuel. Los siguientes meses fueron intensos. Victoria enfrentó un juicio que expuso toda la verdad. Fue sentenciada a 25 años de prisión por múltiples cargos, incluyendo el asesinato de su primer esposo, que finalmente se pudo probar. Los gemelos, enfrentando su nueva realidad, decidieron buscar sus raíces. Nunca conocimos a nuestros verdaderos padres, me dijo Paula un día, mientras revisábamos viejas fotografías que mi padre había guardado.
Victoria nos hizo creer que habían sido irresponsables y nos habían abandonado. ¿Quieren conocer la verdad sobre ellos?, les pregunté. Asintieron, y juntos comenzamos a reconstruir su historia. Resultó que Antonio y María Ruiz habían sido personas maravillosas, queridos por todos los que los conocieron. Victoria había borrado sistemáticamente su memoria para mantener su control sobre los gemelos. Un año después, inauguramos un ala nueva en el hospital de la ciudad, nombrada en honor a Antonio y María Ruiz. Marco y Paula, habiendo recuperado parte de su herencia, decidieron usar el dinero para ayudar a otros. Tu padre nos dio una segunda oportunidad, me dijo Marco durante la inauguración. No solo con el dinero, sino mostrándonos la verdad. La empresa constructora prosperó bajo mi dirección, manteniendo el legado de honestidad y excelencia que mi padre había establecido. Carlos, el fiel mayordomo, se convirtió en el administrador de la casa familiar, que transformamos en una fundación para niños huérfanos. Una tarde, mientras limpiaba el estudio de mi padre, encontré una última carta, fechada poco antes de su muerte. Mi querida Isabella, la verdadera herencia no es el dinero ni las propiedades. Es la integridad, la compasión y la fuerza para enfrentar la verdad, por dolorosa que sea. Marco y Paula no son culpables de los crímenes de Victoria. Al ayudarlos, demuestras que eres mejor que aquellos que intentaron destruirnos. Ese es mi verdadero legado, una hija que sabe que la justicia y la compasión no son mutuamente excluyentes. Estoy orgulloso de ti, mi pequeña guerrera. Con amor eterno, papá. Hoy, los gemelos y yo administramos juntos la Fundación Méndez Ruiz, ayudando a víctimas de fraude familiar y niños que han perdido a sus padres. Victoria, desde prisión, ha intentado contactarnos varias veces, pero sus cartas permanecen sin abrir en un cajón. Algunas personas me preguntan por qué ayudé a los gemelos después de todo lo que pasó. Mi respuesta es simple, porque mi padre me enseñó que la verdadera fortaleza está en romper el ciclo de engaño y dolor. El retrato familiar sigue en el estudio, pero ahora está acompañado por una foto de Antonio y María Ruiz, y otra de los tres, Marco, Paula y yo, en la inauguración de la fundación. Es un recordatorio de que la familia no se trata de sangre o documentos legales, sino de verdad, perdón y la decisión de hacer lo correcto. Como decía mi padre, la verdad siempre sale a la luz, pero son nuestras acciones después de conocerla las que definen quiénes somos. Gracias por mirar. Suscríbete al canal si te gustó esta historia. Nos vemos en el próximo video.